Muy bien, ya conocemos al seno, al coseno y a la tangente. Como también sabes que este trío se encuentra dentro de un grupo llamado funciones trigonométricas. Sin embargo, hasta entonces no hemos analizado el porqué de este título. Y es que tal como la función logarítmica o como la función exponencial, la trigonometría también está basada en la definición de función, un elemento fundamental en cualquier área de las matemáticas. En consecuencia, vamos a estudiar otra vez al seno, al coseno y a la tangente, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de las funciones. Entonces, te doy la bienvenida a este capítulo llamado Funciones trigonométricas. Iniciamos con la función seno. Para comprender a la función seno, vamos a realizar un estudio que va desde la representación gráfica y también vamos a estudiar cuál es el dominio, cuál es el rango, cuál es la amplitud, cuál es el periodo. Pero vamos a iniciar con una tabla de valores, donde vamos a tener en el eje de las abscisas al valor del ángulo y al eje de las ordenadas, que es la función trigonométrica evaluada en dicho ángulo. Vamos a definir a la función seno. La función seno viene como f de x igual al seno de x. Realizando la tabla de datos, donde, como ya mencioné, el eje de las abscisas indica el valor del ángulo y el eje de las ordenadas, la función trigonométrica evaluada en dicho ángulo, tenemos la siguiente tabla. La siguiente tabla son valores que tú ya conoces, son valores que estudiamos cuando estudiamos al seno, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a pi cuartos, que era raíz de 2 sobre 2, que numéricamente es 0.707, o por lo menos a pi, que es igual a 0. Ahora vamos a realizar una gráfica a partir de estos valores y obtenemos esta función. Tenemos esta función que observamos de color azul. De esta función vamos a realizar un análisis y de esta figura es muy importante que la veas, que la detalles y que tú vayas sacando las características. Tú ya sabes analizar funciones, puesto que ya lo hicimos para la logarítmica y la exponencial. Haz lo mismo, te invito a hacer lo mismo con el seno y ver si coincides con lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, esta función admite a todos los números reales, es decir, que cualquier ángulo que se introduzca para el argumento del seno obtiene su correspondiente resultado en el eje de las ordenadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que admite a todos los números reales en el eje de las abscisas? ¿Qué estamos analizando? Al dominio de la función. El dominio de la función viene dado porque x pertenece a todos los números reales. Obsérvalo, aquí está. Para cualquier número que tú introduzcas, hay un valor correspondiente en el eje de las ordenadas. Ahora bien, ¿qué pasa con el eje de las ordenadas? Hay cualquier valor, se admite cualquier valor. ¿El valor del dominio da cualquier valor en el rango? No. Hay dos valores que la acotan, el -1 y el 1. Observa la curva. Entre el 1 y el -1 no hay ninguna otra punto o cualquier otra coordenada para la función. En consecuencia, el rango de la función viene dado porque y pertenece al intervalo cerrado entre -1 y 1, siendo -1 el valor mínimo de la función y 1 el valor máximo del mismo. Además, hay simetría 0, 0 al origen, es decir, al 0, 0 de la curva. El lado derecho es igual al lado izquierdo. ¿Cuál es el comportamiento de la función? Se basa en un constante crecer y decrecer. La función alcanza su valor mínimo en -1 y comienza a crecer poco a poco, intersectando el eje de las abscisas, pues la función se hizo 0 y progresivamente va a llegar a su punto máximo en 1. Observa la gráfica. Esto es lo que sucede. Una vez ahí, cuando ya está en su punto máximo, vuelve a realizar el mismo recorrido, pero en el sentido contrario y comienza a decrecer hasta llegar al -1. Entonces, hay intervalos de comportamiento. Desde 0 a pi es positivo y es creciente de 0 a 1. De pi medios a pi
es positivo y es decreciente de 1 a 0. Desde pi a 3 pi medios es negativo y es decreciente de 0 a menos 1. Y de 3 pi medios a 2 pi es negativo y es creciente de menos 1 a 0. Ahora vamos con otro factor, otro parámetro importante, que es el periodo de la función. Recordemos que el periodo de la función es sinónimo de un ciclo completo de la curva y para este caso corresponde a 2pi. Es decir, cada vez que transcurra 2pi, se repite el comportamiento inicial observado en la función. Periodo igual a 2pi. En la siguiente figura vas a visualizar unas rectas verticales moradas que van a determinar el fin de un ciclo y el comienzo del otro. Observa estas rectas verticales que está acá, esta recta que está acá, esta recta que está acá. Son de color morado. Vamos a observar este intervalo que va de esta recta a esta recta. Vamos a recorrerlo, llegamos a 2pi. Desde aquí vamos a recorrerlo, llegamos a 4pi. 4pi menos 2pi es igual a 2pi. Cada 2 veces pi tenemos este comportamiento de la curva. Antes de ir con lo que sería la función coseno, falta algo más que tenemos que decir, algo que tenemos que mencionar y que no se nos debe olvidar nunca. Cuando se cumple esto que observamos, este comportamiento, que en intervalos la curva es igual, decimos que la función es periódica. Y además, tenemos a la amplitud de la función. Recordemos que la amplitud de una función es el coeficiente que la multiplica. En este caso, vamos a tener que para el seno de x, ¿cuál es el coeficiente que acompaña el seno de x? Igual a la unidad. Pero esto puede variar. Puede ser que nuestra función sea 4 veces el seno de x o 5 veces el seno de x. Este coeficiente es igual a la amplitud de nuestra función. Ahora sí, vamos con el coseno. Vamos a realizar el mismo estudio. Entonces, tenemos que f de x es igual al coseno de x. Vamos con nuestros valores. Estos valores ya los conoces. Sabes que para pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Sabes que para pi tercios es igual a 1/2. Todos estos valores ya son conocidos para ti. Ahora entonces vamos a realizar una gráfica. La gráfica de la función coseno. Obsérvala, detállala, mira sus diferencias con el seno. Es muy importante que sepas diferenciarlas. Es muy importante que sepas qué es en lo que contrastan, porque no son iguales. Vamos a analizarla. Al igual que el seno, el coseno es una función que admite todos los números reales. Cualquier ángulo que introduzcas para el coseno, aquí dice seno, pero es coseno, obtienes su correspondiente resultado en el eje de las ordenadas. En consecuencia, el dominio de la función viene dado porque x pertenece a todos los reales. Vamos a observar entonces al eje de las ordenadas. Tal como ocurre en el seno, hay un acotamiento de la función. El valor mínimo es -1 y el valor máximo es 1. Fuera de este rango no va a haber ningún valor en el eje de las ordenadas. En consecuencia, no va a haber ningún valor de la función. Entonces, el rango dice que y pertenece al intervalo cerrado desde -1 hasta 1. Se observa entonces una simetría con respecto al eje de las ordenadas. El comportamiento de la curva se basa en un constante de crecer y crecer. La función coseno alcanza su valor mínimo -1 y comienza a crecer poco a poco, intersectando al eje de las abscisas y progresivamente llega a su punto máximo en 1. Qué importante es esto, ¿verdad? Porque es exactamente igual que el seno. Una vez ahí, la función vuelve a realizar el mismo recorrido, pero en sentido contrario, ya que empieza a descrecer hasta llegar al -1. Observemos los intervalos de comportamiento. El seno de x de 0 a pi medios es positivo y es decreciente de 1 a 0. De pi medios a pi es negativo y es decreciente de 0 a -1. De pi a 3 pi medios es negativo y es creciente de 1 a 0. Y de 3 pi medios a 2 pi es positivo y es creciente de 0 a 1. Compara. Pregúntate, ¿acaso los intervalos del coseno, aquí debería ir coseno, son iguales a los del seno? Compara, analiza y vas a llegar a los resultados que estás buscando. Vamos a analizar entonces al periodo de la función coseno.
El periodo de la función coseno es pi igual a 2pi, es exactamente igual que al seno. Observa, tenemos a nuestras líneas verticales de color morado. Estas líneas verticales determinan el inicio del ciclo y cuando finaliza. Observa, por ejemplo, de menos 2pi a 0, vas a tener esta forma de curva, que es exactamente igual de 0 a 2pi, esta forma de curva. En consecuencia, podemos llegar a concluir que la función coseno es una función periódica, es una función que se repite dentro de un determinado valor, que para este caso es 2pi. Ahora bien, ocurre igual la amplitud. La amplitud va a ser el coeficiente que acompaña la función. Si es 5 veces coseno, es 5 la amplitud. Si es 8 veces coseno, es 8 veces amplitud. Ahora vamos a estudiar a la tangente. La tangente viene definida por f de x igual a tangente de x. A diferencia del seno y el coseno, vamos a observar unas variaciones. Pero primero vamos a analizar los resultados. Vamos a analizar cuáles puntos corresponden a los valores dados por el ángulo. Esto ya lo conoces. Pi sextos, 0.57, pi cuartos igual a 1. Hay unos valores muy importantes que debes tener en cuenta. Pi medios, 3 pi medios, dice indefinido. ¿Qué querrá decir esto gráficamente? Vamos a analizarlo. Obsérvala. Es una función que tiene esta forma, que tiene esta forma, que tiene esta forma. Ya vamos a analizar los detalles. Entonces, a diferencia de la función seno y la función coseno, la tangente no admite a todos los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Que no cualquier ángulo que se introduzca para el argumento de la tangente en x obtiene su correspondiente valor en las ordenadas. Observa la tabla. ¿Cuáles son estos valores? Muy sencillo, pi medios, 3 pi medios. Estos valores no están definidos, no existen. Y no son parte del dominio de la función. En consecuencia, el dominio de la función tangente dice que x pertenece a los reales a excepción de ese intervalo que va como pi medios multiplicado por 2,1, es decir, todos los múltiplos impares de pi medios. Es importante destacar que la gráfica observada es una muestra de la función tangente, pues esta última se extiende en todo su eje de las ordenadas. En contraste a sus predecesoras, su rango no está acotado, como tampoco restringido, obsérvalo. Entre menos 2 y 2 hay valores de la tangente, a diferencia del seno y el coseno, que era entre menos 1 y 1. Por lo tanto, el rango de la función tangente es y, que pertenece desde el intervalo cerrado, que va desde menos infinito a infinito. Existe simetría de la función respecto al origen y el comportamiento de la curva viene dado por un constante crecimiento que se extiende desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Los intervalos de comportamiento son los siguientes. Aquí también hubo otro error de tipeo y aquí simplemente va tangente de x. Entonces, es positivo desde 0 a pi medios, es creciente de 0 al infinito, es negativo de pi medios a pi, es creciente de menos infinito a 0, es positivo de pi a 3 pi medios, es creciente de 0 a infinito, y desde 3 pi medios a 2 pi es negativo y es creciente de menos infinito a 0. Es muy importante que, aunque ahorita estamos hablando rápidamente de los intervalos de comportamiento para cada función, es que analices esta tabla y la compares con la gráfica, y veas si coincide y de qué forma lo hace. El dominio se encuentra definido debido a que la función presenta una zona de barrera o zonas críticas. Cuando observamos la tabla, como ya mencioné, esto lo he mencionado, pero lo vamos a volver a repasar porque es muy importante, cuando tú evalúas los ángulos de pi medios o de 3 pi medios, los resultados son indefinidos. Ser indefinido en el mundo de las matemáticas implica la existencia de asíntotas para los valores evaluados, es decir, que en pi medios y en 3 pi medios se presentarán las asíntotas. Ya conoces a las asíntotas, las estudiamos en la función logarítmica, en la función exponencial. ¿Qué pasa en la tangente? ¿Dónde están ubicadas? Justamente en la excepción del dominio. Las asíntotas se encuentran en pi medios y en todos los múltiplos del mismo. Las líneas punteadas rojas que están acá, que está acá y que está acá, son las que te definen dónde están ubicadas las asíntotas. Observa la curva de color azul. La curva de color azul viene desde el menos infinito.
Va creciendo, va creciendo, va creciendo, intersecta el origen, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Y si uno expandiera esta función, esta gráfica, se daría cuenta que la función se acerca y se acerca y se acerca a la recta vertical en pi medios, pero nunca la intersecta, por lo cual pi medios se convierte en una asíntota. Vamos a leer lo que aparece en pantalla para repasar este conocimiento que es fundamental en las matemáticas y posteriormente en el cálculo. Dice así: las asíntotas ya no son un concepto extraño para ti. Cuando estudiamos la función exponencial y la función logarítmica, fueron las protagonistas y representaban una recta vertical en un valor específico de la función que, por más que la curva intentara interceptarla, se acercaba y se acercaba, pero nunca lo lograba. Para el caso de la tangente, la función intenta, por ejemplo, cruzarse con pi medios o 3 pi medios. Sin embargo, aun cuando la persigue hasta el infinito, jamás alcanza su objetivo. Una vez entendido esto, vamos a definir el periodo de la función. En contraste con el seno y el coseno, la función tangente se repite cada vez que transcurre un valor igual a pi. En la siguiente figura vamos a observar las rectas verticales moradas que te van a definir a la función o al periodo de la función tangente. Esta recta vertical determina el inicio del ciclo y cómo finaliza. Observa, es exactamente igual. Cuando vas de este punto a este punto transcurre pi. Cuando vas de este punto a este punto transcurrió pi. Y son iguales. En consecuencia, la función tangente también es periódica. A pesar de que presente asíntotas, continúa siendo periódica. Y es fundamental también el tema de la amplitud, que funciona exactamente igual que en el seno y el coseno. Es el coeficiente que acompaña a la función tangente. Puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, dependiendo de lo que quieras estudiar y dependiendo del ejercicio. Entonces, este capítulo fue un poco denso. Analizamos al seno, al coseno, la tangente desde otra perspectiva. Vimos sus características, vimos que tienen una gráfica, vimos cuál es el dominio, cuál es su rango, vimos que la tangente presenta esas asíntotas tan características. Entonces, puede ser que estés un poco desconcertado, puede ser que sea mucha información, por lo tanto te recomendamos leer detalladamente la guía donde sale paso a paso explicado. Aquí simplemente es un resumen de la guía de forma didáctica y que vuelvas a ver el video, que hagas ejercicios, que analices las funciones. Una vez que hagas esto, que lo proceses de manera lenta, de manera segura, vas a ver que es algo muy fácil, es muy sencillo, pero es crucial. Porque cuando tú entiendes cómo funcionan la trigonometría desde el punto de vista de una función, se te va a abrir tu óptica, se te va a abrir tu perspectiva y vas a poder analizar ya a las identidades o a las ecuaciones de una manera distinta. Ya no van a ser simples números o simples expresiones, es una función que te va a determinar el comportamiento de muchas cosas y que tiene un montón de aplicaciones. Entonces, estúdialo con calma y vas a ver que los resultados serán increíbles. Nos veremos en un próximo capítulo en el cual estudiaremos el último tema de la trigonometría para este curso, las ecuaciones.